tema de ecuaciones químicas. Vamos a ver ya el último, que tiene que ver con la ley de la conservación de la materia y el balanceo por tanteo de esas ecuaciones. ¿Okay? El aprendizaje esperado es verifica la correcta expresión de ecuaciones químicas sencillas con base en la ley de la conservación de la masa o de la materia. Este tema ya lo hemos visto anteriormente, pero les dejo este video sumamente cortito para que recuerden qué es la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia, o también conocida como ley de la conservación de la masa, es una de las leyes fundamentales en las ciencias naturales y fue elaborada en 1785 por Lavoisier. En ella establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que hay la misma cantidad de materia antes y después de una reacción química. Por lo tanto, la materia no se crea de la nada y la materia siempre está en constante transformación en todo el universo. Ok, ya que recordaron qué es la ley de la conservación de la materia o de la masa, vamos a ver qué tiene que ver esa ley de la conservación con nuestro tema que estamos viendo, que es el de las ecuaciones químicas. ¿Okay? Como ustedes vieron en el video, la materia no se crea ni se destruye, lo que significa que la materia no se crea por sí sola, es decir, la materia ya está creada y la materia tampoco puede desaparecer de la nada. O sea, si tenemos nosotros el hielo y se derrite y de repente lo pesamos y en el hielo teníamos 16 gramos y en el agua tenemos 10 gramos, eso no es posible porque tiene que pesar lo mismo antes que después. Es algo parecido a lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo verificar que la materia en una ecuación química va a ser la misma antes y después de la reacción? Eso se hace a partir del conteo de átomos. El número de átomos tiene que ser el mismo antes y después de la reacción, ¿ok? Entonces, verificar que una ecuación química exista la misma cantidad de materia antes y después de la reacción, es decir, tanto en reactivos como en productos, tiene que existir la misma cantidad de los elementos que estemos trabajando. Es decir, aquí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Tenemos que tener la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos en los reactivos y en los productos. Y eso se hace con base en el conteo. ¿Cómo se lleva a cabo el conteo de los átomos? Lo vamos a hacer por separado, ¿ok? Esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación de la combustión del metano, ¿ok? Es decir, la quema del metano, del gas metano. Entonces aquí yo ya les separé cada una de las sustancias. Tenemos el metano, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Vamos a contar los átomos de cada una de las sustancias por separado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un átomo de carbono. Entonces le ponemos un carbono. Acá tenemos 4 átomos de hidrógeno. 4 hidrógeno. ¿Okay? Recuerden que los subíndices, estos números chiquitos que tenemos aquí, el 2, acá el 2, acá el 2, nos indican la cantidad de átomos. ¿Okay? Donde no tengamos número, pues nada más es el 1, pero el 1 no se pone. Ok, ahora aquí el del oxígeno. En este caso, chicos, tenemos que tomar en cuenta también el coeficiente, porque el coeficiente nos está indicando que tenemos dos moléculas. Entonces, si tenemos dos moléculas, es como si nosotros dibujáramos, no sé si se acuerdan, acá con esto, no sé si se acuerdan que dibujamos primero una molécula de O2, entonces 1 y 2. Estos son oxígenos. Pues aquí tenemos una molécula con 2 oxígenos, pero nos piden 2. Entonces dibujamos otra. Esta es otra molécula con oxígenos. O2, O2. En total entonces tenemos 4. Creo que ni vieron. En total entonces tenemos 4 oxígenos. ¿Okay? Para que ustedes no tengan que dibujar esto, entonces les recomiendo que simplemente multipliquen el coeficiente por el subíndice, ¿okay? Si aquí tuviéramos otro elemento, entonces el coeficiente se multiplica por cada uno de los subíndices de cada uno de los elementos de ese compuesto, ¿ok? Entonces aquí multiplicamos 2 por 2, en total tenemos 4 oxígenos, ¿ok?
Si aquí, como les decía, si aquí tuviéramos, imagínense, nada más que tuviéramos el hidrógeno, ¿sí? O2H. Entonces este 2 también se multiplicaría por el subíndice del hidrógeno, que sería 1. Entonces, también se multiplicaría 2 por 1, aquí se pondría 2H, pero como esto no está, entonces no. ¿Okay? Contamos aquí abajo. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1 nada más. Un carbono. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2. 2 oxígenos. Por ejemplo, si aquí estuviera el 4, entonces tendremos que multiplicar 4 por 1. Aquí serían 4. 4 por 2 serían 8. ¿Okay? Eso en caso de que existiera, pero bueno, en este caso no lo tenemos. ¿Okay? Por último, del agua. Tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Okay? Lo hacemos así por separado para que ustedes vayan viendo. Lo que les voy a explicar a continuación es la manera correcta en cómo se debe de llevar el conteo de una ecuación. Que esto es para que ustedes vayan desglosando y les explique de cada uno cómo se hizo el conteo. Ok, entonces vamos a llevar a cabo el conteo, ahora sí, de esta ecuación química, el conteo de cada uno de los átomos, de cada uno de los elementos presentes en esta ecuación. ¿Okay? Lo que tienen que hacer en primer lugar, chicos, es colocar debajo de cada, tanto de reactivos como de productos, el símbolo de cada uno de los elementos. ¿Okay? Entonces, de este lado de los reactivos, ponemos el símbolo de cada uno, sin repetir, nada más una vez. Ponemos el carbono, aquí está, tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. ¿Okay? Solamente tenemos presentes esos 3 elementos. ¿Okay? Por lo tanto, de este lado tenemos que tener la misma, presentes los mismos elementos. No puede haber otro diferente o no puede faltar. Si faltara acá, por ejemplo, el carbono, entonces esta ecuación simplemente está mal. ¿Ok? Porque recuerden que si acá no tenemos carbono, entonces ¿cómo ustedes explican que de repente se haya creado de la nada? Eso no puede pasar. Así como tampoco podemos tener acá, por ejemplo, el zinc. Imagínense que acá ya tuviéramos el zinc. ¿Cómo se explican que si acá no lo tenemos, de repente acá aparezca? ¿Ok? O que nos falte. Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno y que acá no lo tuviéramos. El oxígeno no se puede desaparecer. Precisamente por eso nos apoyamos en la ley de la conservación de la materia. ¿Okay? Si acá tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, acá también tenemos que tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Ni un elemento más, ni un elemento menos. ¿Okay? Bueno, entonces eso es lo primero en lo que se tienen que dar cuenta para que vean que su ecuación está bien. En segundo lugar, llevamos a cabo, ahora sí, el conteo. ¿Okay? Ya vimos cómo contamos anteriormente molécula por molécula. Ahora lo vamos a hacer aquí. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en total en los reactivos? Únicamente en los reactivos. Recuerden que se diferencian los reactivos de los productos por la flechita. ¿Okay? Antes de la flechita tenemos los reactivos, después de la flechita tenemos los productos. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos únicamente en los reactivos? Pues solamente uno, aquí está. Recuerden que son los subíndices. No tenemos, pero como está en existencia por el símbolo, entonces solamente es uno. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Pues este subíndice 4 nos está indicando que tenemos 4 hidrógenos. Y en total, ¿cuántos oxígenos? Recuerden que para contar tenemos que tomar en cuenta también el coeficiente y se multiplica por el subíndice. Entonces 2 por 2, en total tenemos 4 oxígenos. ¿Okay? Y hacemos exactamente lo mismo del lado de los productos para ver que no nos falten ni nos sobre átomos. Ponemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y contamos. ¿Okay? ¿Cuántos carbonos tenemos? Aquí está, uno nada más. ¿Cuántos hidrógenos? Solamente lo tenemos acá. Tenemos 2. ¿Y cuántos oxígenos? El oxígeno aquí en este caso, chicos, está presente tanto en el dióxido de carbono como en el agua. Entonces, como se lleva a cabo un conteo en conjunto, se suman. ¿Ok?
¿ok? Si aquí tenemos 2 y acá tenemos 1, entonces se suman 2 más 1 serían 3, ¿ok? Como pueden ver aquí, chicos, nos están faltando átomos tanto del hidrógeno como del oxígeno acá de este lado de los productos. Tenemos un carbono en reactivos y tenemos un carbono en productos. Tenemos 4 hidrógenos en reactivos y tenemos solamente 2 en productos. Y tenemos 4 oxígenos en reactivos y solamente 3 en productos. Y eso es a lo que nos va a llevar al balanceo por tanteo, ¿ok? Se dice que cuando está así, tenemos que balancear. La ecuación está bien, ¿ok? Simplemente vamos a balancear. Y para balancear vamos a hacer uso de los coeficientes. Y ustedes ya saben qué son los coeficientes, ¿ok? Recuerden que los coeficientes son los números grandotes que tenemos al inicio de cada uno de nuestros compuestos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí solamente tenemos 1, ¿ok? Pero nosotros podemos agregar coeficientes a una ecuación química para balancearla, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos coeficientes no modifican las cualidades de nuestras sustancias, simplemente estamos poniendo más cantidades. Es como si aquí tuviéramos una pluma, vamos a agregar otra, imagínense que es del mismo color, pero seguimos sin modificar la sustancia. Al fin de cuentas la sustancia es lo mismo, ¿okay? Podemos tener 3, 4, 5 moléculas de oxígeno diatómico, va a ser lo mismo, ¿okay? Igual aquí podemos tener 2, 3, 4, 5 moléculas de agua, pero va a ser lo mismo, ¿okay? Entonces vamos a ver en qué sustancia podemos nosotros colocar un coeficiente, y tenemos que ver también qué coeficiente colocar, si colocar el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿ok? Y esto pues es muy parecido a ustedes cuando hacen ustedes una ecuación matemática y tienen que encontrar el valor de X o de Y. Cuando ustedes tienen que encontrar el valor de X, hacen unas ecuaciones, una serie de procedimientos para encontrar el valor. Aquí es algo parecido. Tenemos que ver qué coeficiente hace falta en qué sustancia. Y ustedes tienen que analizar muy bien, ¿ok? Por ejemplo, aquí las moléculas que se están viendo, los elementos que se están viendo afectados son el hidrógeno y el oxígeno, ¿ok? Y por lo regular se pone del lado donde menos sustancia tenemos, que es para aumentar la cantidad. Tenemos que igualarlo acá. Entonces, si acá tenemos 4 hidrógenos, ¿cuántos nos faltan de este lado? 2. Entonces, por lo regular se pone donde nos hace falta, ¿okay? Aquí nos hacen falta 2. Entonces, podemos tomar en cuenta esta molécula. De oxígeno nos hace falta 1. Entonces, igual acá tenemos el oxígeno. Entonces, vamos a centrarnos en esta molécula del agua, ¿ok? Si yo colocara, bueno, obviamente yo ya sé cuál es, pero ustedes, por ejemplo, si empezaran a probar, pues empiezan con el número más chiquito, que es el 2. El 1 obviamente no se pone, ¿ok? Colocando este coeficiente, ustedes se van a dar cuenta que llevando a cabo el procedimiento del conteo, ya se va a encontrar balanceada, ¿ok? Entonces, si ustedes vuelven a contar, van a darse cuenta que el número de aquí ya se iguala, ¿ok? Entonces, como nada más agregué el 2 en esta molécula, pues nada más contamos de este lado, ¿ok? Del lado de los reactivos. De acá no tiene caso porque no modifique nada. Entonces contamos otra vez carbono. Carbono únicamente lo tenemos aquí y sigue siendo 1, ¿ok? Hidrógenos. El hidrógeno está acá. Como le agregamos el 2, vamos a multiplicar entonces el coeficiente por el subíndice y sería 2 por 2, 4. Entonces aquí paso de 2 es el 4. Se queda igual. Y el oxígeno tenemos acá 2, ¿ok? Acá tenemos este 2 también afecta a este. Recuerden que el coeficiente afecta a toda la molécula, entonces también multiplicamos. El coeficiente 2 por el subíndice 1 sería 2 por 1, 2, más 2 de acá, 4, ¿ok?
Repito, tenemos aquí oxígenos, tenemos 2. Acá se lleva a cabo el 2 por 1. Si quieren lo podemos poner acá abajito. 2. 2 por 1, 2. Más 2 de acá, 4. ¿Ok? Esta es la manera en cómo balancear una ecuación por el método de tanteo. De tanteo es porque pues ustedes van a ir tanteando en qué molécula poner qué coeficiente. En este caso pues yo ya les dije que iba el 2 aquí. Y pues como pueden ver, ahora sí ya tenemos la misma cantidad de átomos de este lado como de este lado. Tenemos un carbono de este lado, un carbono de este lado, 4 hidrógenos acá, 4 acá, 4 oxígenos acá y 4 acá en nuestros productos. Entonces ahora sí, nuestra ecuación está balanceada y tenemos la misma cantidad tanto en reactivos como en productos de todos los elementos. ¿Okay? Entonces, ahora sí podemos decir que en esta ecuación, le voy a subrayar aquí lo que le agregué, que en esta ecuación se cumple la ley de la conservación de la materia. Este ya estaba, Ok, tenemos aquí otro ejemplo, chicos, y les voy a enseñar otra manera en cómo pueden enlistar los elementos. Aquí ya los tengo. Les recomiendo que tengan a la mano su tabla periódica para que vayan identificando cada uno de los elementos, porque por experiencias pasadas les debo decir que luego me inventan símbolos que ni siquiera existen en la tabla periódica. Ok, entonces tenemos el zinc. Recuerden que un elemento, el símbolo de un elemento se diferencia porque es o una letra mayúscula o una mayúscula y una minúscula. Entonces Z y N es un solo elemento que es zinc. ¿Okay? Acá tenemos plata, A y G es un solo elemento que es plata. Nitrógeno es mayúscula, un solo elemento. Oxígeno es mayúscula, un solo elemento. ¿Okay? Esta otra manera, chicos, lo pueden hacer enlistando los elementos debajo de la línea, de la flecha, y ya poner la cantidad de átomos de este lado y de este lado para los productos. ¿Okay? Otra recomendación que les hago, chicos, es que dejen al final, siempre que ustedes enlisten sus elementos, dejen siempre al final tanto el oxígeno como el hidrógeno. ¿Okay? Tanto el hidrógeno como el oxígeno los dejamos al final. En este caso pues no tenemos hidrógeno, pero sí oxígeno, y como pueden ver aquí lo tengo al final. Esa es una recomendación que les doy, ¿ok? Simplemente para facilitar las cosas. Ok, entonces vamos a llevar a cabo el conteo. Otra recomendación que les hago es que lo hagan con lápiz para que vayan escribiendo. Es muy matemático esto, entonces de preferencia con lápiz para que tengan oportunidad de borrar y no se les haga aquí un relajo, ¿ok? Bueno, y empezamos con el conteo. De zinc tenemos de este lado un solo átomo. Pueden ir zinc o de preferencia primero contamos todos los de acá y todos los de acá. ¿Okay? Después de plata tenemos uno. De nitrógeno tenemos uno. Y de oxígeno tenemos 3. De este lado. Aquí, chicos, como pueden ver tenemos paréntesis. Y tenemos este 3, que este 3 recuerden que es el subíndice del oxígeno. Y tenemos este 2, que también es un subíndice. Pero esto igual es parecido a las ecuaciones matemáticas. Este 2 que tenemos fuera de los paréntesis afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces prácticamente este 2 pertenece tanto al oxígeno como al nitrógeno. Nada más. ¿Ok? Y para saber cuántos átomos tenemos, se multiplica. En este caso multiplicamos 2 por 3, 6, lo pueden poner aquí abajito. Y 2 por 1, 2. Aquí al zinc ya no le afecta porque el 2 únicamente afecta a lo que está adentro del paréntesis y el zinc ya está afuera del paréntesis. Pues aquí tenemos 1. ¿Ok? Entonces, en total de zinc tenemos 1. De nitrógeno solamente está en esta molécula, entonces tenemos 2, porque se multiplica por el subíndice de fuera. Y de oxígeno tenemos 6. Acá. Ay, aquí me confundí, perdón. De plata, hasta acá tenemos 1. Y de nitrógeno tenemos 2. Ok.
Entonces aquí recuerden que siempre que encuentren paréntesis, multiplicar el número que tengamos afuera, sea 2, 3, 4, 5, el que sea, por los subíndices únicamente de los elementos que estén dentro de los paréntesis, ¿ok? Y les recomiendo que vayan poniendo los números adentro, pues para que se les facilite el conteo, ¿ok? Bueno, aquí como pueden ver, tenemos diferentes cantidades en el nitrógeno como el oxígeno, y la cantidad menor es de este lado. Entonces siempre les recomiendo que donde esté la cantidad menor es donde hagan o donde vayan a poner los coeficientes. Pues aquí nada más hay dos lados donde podemos poner coeficiente, aquí o acá. Recuerden que los coeficientes solamente se ponen al principio de toda la molécula. Un coeficiente no se puede poner en medio. Por ejemplo, no se puede poner aquí o aquí. Eso está totalmente incorrecto, ¿ok? Pues ya les puse aquí el espacio donde se pueden poner coeficientes. Entonces, analizando, vamos a ver dónde tenemos el nitrógeno y el oxígeno. Tanto el nitrógeno como el oxígeno lo tenemos en esta molécula. Entonces lo más probable es que tengamos que agregar un coeficiente aquí. Nada más tenemos que ver cuál. ¿Ok? Analizando, pues acá tenemos 2 y acá nos falta 1. ¿Qué podemos hacer para que acá también sea 2? Poner el 2 aquí, ¿no? Vamos a intentarlo. Si ponemos 2 aquí, igual acá tenemos 6 de oxígeno y 3 de oxígeno de este lado. ¿Qué podemos hacer para que este 3 se convierta en 6? Pues igual si se multiplica por 2 también nos da 6. ¿Ok? Pues si se dan cuenta es muy sencillo. Colocando este 2 es como se balancea. ¿Ok? Entonces volvemos a hacer el conteo pues ya nada más de este lado, porque de este lado no agregamos nada. Y quedaría así. Quedaría, ¿cuántos de zinc? 1, aquí no se modificó nada. ¿Cuántos de plata? 2 por 1, recuerden que este 2 se multiplica por los subíndices de los 3 elementos que tenemos, ¿ok? Entonces 2 por 1, 2 de plata, 2 por 1, 2 de nitrógeno, y 2 por 3, 6 del oxígeno. Ahora, a lo mejor alguien de ustedes ya se dio cuenta. Si se dan cuenta, aquí en la plata ya también se modificó este. Acá tenemos 2 y aquí 1. Entonces nos pasamos acá al plata. Pues aquí es muy sencillito. Si aquí tienen que verificar todo al final, chicos, porque les puede pasar esto que me pasó a mí. Entonces, si yo aquí coloco el 2, 2 por 1, 2. Y listo. Bueno, verificamos los demás. Aquí como no se puso nada, pues sigue siendo 1. Aquí nitrógeno 2. Y aquí oxígeno 6. Porque pues aquí no se puso ningún subíndice. ¿Okay? Así nos quedaría balanceada. ¿Okay? Muy bien, chicos, pues eso sería todo. No solamente les estoy dando 2 ejemplos, porque les voy a poner otro video de otro maestro que sube igual videos a YouTube, para que lo revisen, chicos. Ahí les dan otros ejemplos, les recomiendo por favor que lo vean. Es más, no se los recomiendo, es parte del tema de hoy, para que vean los 2 videos, tanto este como el que les voy a subir, porque ahí les da más ejemplos y pues a lo mejor si no me entendieron a mí con la explicación, en el otro video puede que sí lo entiendan, ¿ok? Y entre más ejemplos ustedes vean, pues más van a comprender. Entonces eso sería todo de mi parte. Por favor vean los 2 videos, revisen su documento de PDF para realizar las actividades que les voy a dejar. Gracias.